Estamos llegando a la tercera semana de esta serie que terminará la próxima, que hemos llamado una expresión de amor. Y como hemos dejado solo un verso de la epístola de Pedro, en el capítulo 4, hoy día nos toca el verso 10. Y el verso 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y necesitamos nosotros entender los alcances de este tremendo mandamiento de la palabra suya. Por eso, si ya se está forjando en tu corazón el anhelo por servir al Señor, déjame tocar este tema que nos habla de cómo administrar ese servicio, que tiene que ver ya con la práctica de nuestro servicio. Y por eso vamos de este versículo 10 sacar 3 factores presentes en la administración del servicio, en el hecho de la práctica del servicio. Y si tu Biblia la mantienes abierta ahí en Primera de Pedro 4:10, encontremos el primero de esos factores que yo llamo los recursos variados de Dios. Los recursos variados de Dios. Dios tiene infinitos recursos y son variados, es decir, son diversos. Es decir, nos sirven a todos los seres humanos. Y así como tu huella digital te diferencia de otros seres humanos, también la posibilidad de servirle al Señor alcanza ribetes de infinito, porque infinita es la multiforme gracia de Dios. Cuando hablamos de los recursos variados de Dios, nos referimos a sus riquezas. Y frente a esa presencia infinita de recursos, una tiene que ser nuestra respuesta. Has visto allí un yo, ¿verdad? Vale que le pongas la palabra que sigue: yo elijo. Pero vamos a meternos en esa decisión de elegir cómo voy a servir al Señor. Por supuesto que ya da por descontado que tú estás tomando la decisión de servir al Señor, ¿verdad? ¿Te escuché? Ya tienes esa decisión. Ahora la elección viene a continuación. Tú eliges servir al Señor y eliges cómo. Por eso hablamos de una administración del servicio. Y por eso queremos comenzar a comentar estos recursos variados de Dios, tomando la última frase del versículo 10, que dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y hay 2 adjetivos allí en esa última frase que está subrayada: el adjetivo bueno y el adjetivo multiforme. ¿Por qué? Porque cuando habla de bueno, Dios espera que tú administres un servicio de calidad, ¿no es cierto? El servicio puede ser malo, regular o bueno, ¿no es cierto? Y eso es lo que tienes que administrar tú en tus decisiones personales. Pero a la vez que tú tengas en cuenta que el servicio del Señor tiene que ver con la multiforme gracia suya. Es interesante y gráfica la palabra multiforme porque significa muchos colores la palabra multiforme. Significa eso, para hacernos ver que hay una variedad, hay una diversidad de posibilidades que tú elijas una de ellas para servir al Señor. Y vamos a ir desbrozando poco a poco cómo hacemos esa elección. ¿Qué tiene de tuyo o de tuya esa elección para tomar de los recursos de la multiforme gracia de Dios y poder servirle a Él con beneplácito suyo? El apóstol Pablo, ya no hablo de Pedro, el apóstol Pablo describe los recursos de Dios como riquezas. Riquezas y
déjame mostrarte 2 versículos de 2 cartas de Pablo para que podamos adentrarnos un poquito en esta enseñanza. Efesios 2:7, la Escritura dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo primero que tenemos que ver, que Dios está queriendo mostrar a los siglos venideros. ¿Qué son los siglos venideros? ¿Significa solo el futuro? No. Cuando se habla de los siglos venideros en la Biblia está hablando del tiempo eterno. Cuando estemos cantando lo que acabamos de cantar hoy día, al que está sentado en el trono. ¿Te das cuenta? Por favor, cáptalo, porque lo que menos quisiéramos es que te sientas simplemente oyente de un mensaje más y no entendamos todo lo que está en juego aquí. Porque lo que vas a escuchar nos habla de un Dios que es rico en gracia. Y es rico en gracia porque Él es bueno. ¿Está claro? Él es bueno y quiere darte una plenitud a ti y a mí, por eso dice con nosotros. No es para que tú veas el servir al Señor como una cosa inalcanzable. Tú puedes servir al Señor en tu hogar, tú puedes servir al Señor en tu trabajo, puedes servir al Señor con tus familiares, amigos y todo lo demás. Es importante que nosotros entendamos cómo se completa esto con la carta a los Corintios, el verso 18. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Se entiende esa frase? Cada uno de ellos en el cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? ¿Por qué no lo grita? A la iglesia, por supuesto. Pero ¿quién lo puso? Él. Él te pone a ti en un determinado servicio, Él te ubica a ti en la iglesia del Señor. Tienes que mirar de los recursos variados de Él esta exuberante y multiforme gracia suya. Como en los otros servicios, te dejo este pensamiento para que no te mareen los términos teológicos. Mira, cuando se trata de gracia, es lo que Dios está haciendo a favor tuyo. Gracia es algo que recibimos sin merecerlo, ¿verdad? Entonces, cada vez que entiendes el concepto de gracia, es lo que Dios hace para ti. Y cada vez que tú escuchas fe, es lo que tú haces creyéndole a Dios. ¿Está claro? Entonces, Dios derrama su gracia sobre ti, tú le crees al Señor, entonces le sirves en esa dimensión. ¿Está claro, mis hermanos? Pues bien, visto esto y visto el hecho que Dios nos ha colocado en un lugar y no vale la pena rehusarse porque nos empobrecemos, el desafío, ¿dónde se enfoca? En la gracia de Dios. Porque si tú vas a servir al Señor, tiene que ser en la gracia de Dios, una gracia que tiene múltiples formas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, la clave está en enfocarse en la gracia de Dios y la actitud en acercarse. Mira lo que enseña el libro de los Hebreos, capítulo 4 y verso 16. Está en tu papel. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que tengo toda libertad para acercarme al trono de la gracia. Y si no recibimos la gracia de Dios es porque estamos ajenos a ese derramamiento de su gracia. Está al alcance tuyo, al alcance mío. Lo que Dios espera es que tú respondas por fe al Señor. Pero que no sea simplemente un dicho, sino una praxis, una práctica. Él derrama gracia, yo le creo. Él derrama gracia, yo le creo. Y porque derrama gracia y yo le creo, le sirvo. ¿Y dónde le sirvo? Yo elijo. Eso es verdad, pero Roberto acaba de decir en Corintios, dice que Él
me ha ubicado como Él quiso, no como yo quise. Ah, es que ahí hay un problema. Allá hay un problema. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno encuentra que esta actitud de fe en respuesta a la gracia de Dios crea una serie de operaciones sobrenaturales que tú necesitas conocer. Yo quiero dejarte una tarea. ¿Tienes papel y lápiz? Ya. Vas a estudiar esta semana el Evangelio de Lucas capítulo 1. El Evangelio de Lucas capítulo 1 hay 2 entrevistas. Ambas son entrevistas peculiares. No son entrevistas entre 2 seres humanos, sino entre un ángel y una persona. Primero con el padre de Juan el Bautista, que todavía no ha nacido. Y luego con la que va a ser la Virgen María. ¿Está claro? ¿Por qué te dejo como tarea eso? Porque yo quiero que tú descubras 4 preguntas claves que tú puedes hacer al Señor cuando se trata de servirle. ¿Me estás siguiendo? Son preguntas básicas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Lo primero. No tenemos tiempo. Yo te dejo como tarea que tú veas cómo María afrontó estas 4 inquietudes. Y cómo el Señor, a través de su ángel, le contestó de una manera positiva a María y de una manera negativa a Zacarías, el padre de Juan. Así que esa tarea te la dejo. El próximo domingo lo aclaramos. ¿Ok? Pues bien, eso es lo que Dios espera. Dios espera que tú digas como María, después que escuchó a Dios, que diga, hágase en mí conforme a mi agenda. ¿Le dijo eso? Conforme a tu palabra. Hágase en mí conforme a tu palabra. Eso fue lo que dijo María. Dios espera que seas así. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. Total, ¿por qué me dices que yo elijo dónde servir, cómo servir, cuándo servir al Señor? ¿No elijo yo mi servicio? Bueno, aquí tenemos que aprender una ley espiritual. Por favor, busca en tu Biblia el Salmo 37. En el Salmo 37 vas a encontrar cosas insospechadas. El verso 4 dice, deleítate a sí mismo, ¿en quién? En Jehová, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? En muchos libros, incluso cristianos, vas a encontrar explicaciones de este tipo. Quiere decir que si yo me deleito en el Señor, entonces puedo pedirle cualquier cosa, una petición de mi corazón, y Él me va a responder, ¿verdad? Pero no es así, esa es una media verdad. Lo que sí, por favor, no te pierdas de este verso. La forma de conectarse con esta ley espiritual es que tú aprendas a deleitarte en el Señor. ¿Me entiendes? Que este bendito libro no sea un libro de biblioteca que se abre cuando estás angustiado o cuando estás asustado o cuando estás acumulando problemas, sino que sea tu deleite diario. Aprender a que sea tu deleite diario. Gracias por la persona que dijo amén. Porque va entendiendo lo que estamos diciendo. La Escritura nos dice que tenemos que aprender a deleitarnos. Roberto, ¿y cómo me aprendo a deleitarme? Otro principio espiritual anterior, que tú obtienes deleite en el Señor cuando te has disciplinado en el Señor. ¿Captas esto? Primero la disciplina, luego el deleite. ¿Por qué crees que nosotros llamamos a nuestra academia bíblica deleite en la palabra? Porque esperamos que llegues a deleitarte. Porque esperamos que esos salones no estén medio vacíos o medio llenos si eres optimista. Queremos que tú digas, no, yo tengo que aprender a hallar el deleite en la palabra de Dios. Cuando yo hallo
deleite la palabra de Dios es porque estoy disciplinado. Que este libro se abre todos los días, en algún momento del día. Que tengo una palabra que me sostiene en cada jornada. Lo hago ordenadamente. Si leo un capítulo 1 de un libro, al día siguiente leo el segundo capítulo, no me salto. Y a veces tú vas a decir, pero esto yo no estoy viviendo, no son mis circunstancias. ¿Y quién dice que Dios se vale de eso o no se vale de eso? A veces Dios te puede dar una palabra que es para que la compartas con alguien. Y tú lo vas a descubrir en la jornada. Para eso me estabas enseñando Dios. Y allí descubres otra ley espiritual que más bienaventurado es dar que recibir. No, eso no lo dijo Tyson, no, lo dijo el Señor. ¿No? Por eso necesitamos nosotros, hermanos, entender cómo fluyen las leyes espirituales. ¿Cómo funciona entonces este Salmo 37:4? Es muy sencillo, hermano. Si es Dios el que me ubica en un ministerio, ¿cómo funciona este Salmo 37:4? Yo me aprendo a deleitar en el Señor y entonces, escúchame bien, no es que yo le pido lo que nace de mi corazón, sino que Dios me concede, le concede a mi corazón que yo quiera eso y se lo pida. ¿Entiendes? Eso significa te concederá. Que Dios en su sabiduría y su poder y su gracia pone en tu corazón, Señor, yo quisiera servirte con los niños. Señor, quisiera servirte haciendo tal cosa. Señor, quisiera servirte con mi profesión, con mi especialidad. Tantos ejemplos tenemos en estos días al interior del cuerpo pastoral. Nos quedamos nosotros a veces asombrados viendo cómo hermanos vienen y de la manera más insospechada nos traen soluciones porque ellos pueden utilizar lo que han aprendido a hacer como profesionales, como artesanos o como lo que sea, y lo podemos emplear en la marcha del reino. ¿Me entiendes? Un día un hermano me dijo, pastor, yo trabajo en una transnacional y mi trabajo es planeamiento estratégico. Y uno se puede rascar la cabeza y decir planeamiento estratégico. ¿Y cómo hacemos planeamiento estratégico en la Iglesia de Cristo? Yo acá tengo ministerio de evangelismo, de discipulado, etc. Pero plan estratégico, ¿cómo es eso? Eso no es para aquí. Eso está bien para un trabajo, para una empresa. Errado, hermano. Jesús dijo, si tú vas a construir una torre, mira si tienes plata para hacerlo, si te alcanza. Tú vas a ir a la guerra con 10,000 y el otro viene con 20,000, considéralo porque te pueden cortar la cabeza. Eso significa planeamiento estratégico. Así que el Señor te enseña eso en la palabra. Este es el libro más pertinente que puede tener en sus manos el ser humano. Por eso, mi hermano, dentro de unos días, la próxima semana, que terminamos esta serie, la iglesia va a vivir un momento espectacular, porque tú vas a poder poner en práctica todo esto. Y va a haber una convocatoria para los que quieren servir. Una convocatoria, mira mi dedo, no significa que estoy casado solamente, sino significa que queda como anillo al dedo. Y así va a quedar tu servicio al Señor. Y va a ser un deleite para ti. Amén. Así que atentos, hermanos, en oración, porque lo que viene va a ser precioso. Pues bien, eso en cuanto a las oportunidades que el Señor nos presenta. Quiere decir que en los próximos días tú y yo vamos a poder conocer cuál es mi ubicación en el cuerpo de Cristo. ¿Está claro, mis hermanos? Amén. Segundo factor, no solo los recursos, sino los regalos variados de Dios. Y yo comprendo. Este es el segundo desafío. Dios te llama a comprender para qué eres bueno, para qué eres buena. Y estos regalos de Dios provienen de su soberanía. La palabra que se usa para los dones
es la palabra carisma. Y claro, cuando uno escucha en los medios, aquella persona es carismático, aquel político es más carismático que el otro, y llegamos a la conclusión de que en el terreno del mundo hay hombres que son carismáticos y hay hombres que no lo son, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa. Mi Biblia me enseña a que todos en la Biblia somos carismáticos. O sea que todos tenemos por lo menos un carisma que tenemos que descubrir. ¿Tú has descubierto cuál es tu carisma? ¿O has descubierto en plural cuáles son tus carismas? Esto es un desafío, pero recuerda cómo comienza 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, según ese carisma que ha recibido, tiene que ministrarlo a otros. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 12, por favor, pósate allí en 1 Corintios 12, y vamos a ver un solo verso de momento, el verso 28. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a dividir los dones que la Biblia presenta en Corintios solamente en dos clases, para que te acuerdes. En primer lugar, podemos decir que estos regalos de Dios son primariamente concretos. Primariamente, como prioritariamente, primariamente completos. Leamos el verso 28 en su primera parte. Lee conmigo. Dice allí, y en la iglesia Dios ha designado primeramente, ahí tienes primario, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y allí el resto. Es decir, para los tres primeros lugares, la Biblia puntualiza, primero esto, segundo esto, tercero esto. Todo lo demás es secundario. Secundario no en importancia, sino en orden, en uso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estos tres dones, el don de apóstol, el don de profeta y el don de maestro, están en primera importancia porque son dones de la palabra. El apóstol, que hubo apóstoles de dos clases, encuentras apóstoles de dos clases en el Nuevo Testamento. Los 12 que fueron elegidos por Jesús, ¿verdad? Y esos 12 son apóstoles en un sentido muy especial, pero después habla de profetas como portavoces de Dios, como hombres que eran llamados por Dios para hacer una enseñanza específica al pueblo de Dios. Alguien ha dicho que los profetas como que tapaban huecos. O sea, si los apóstoles pusieron la base doctrinal de la iglesia, los apóstoles fueron llenando los vacíos para tener un esquema total y completo de la Escritura y sus variantes permanentes. Y los maestros que se dedican, como quien dice, al día a día, es decir, a trabajar con la comunidad, edificándola de valores permanentes, valores que pasan por los siglos y siguen vigentes, ¿verdad? Pero son dones de la palabra que tienen una validez primariamente concreta. Está basado en personas. Esos apóstoles los conoces por nombre. Y los demás apóstoles que fueron gestados en el Nuevo Testamento también aparecen como enviados de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Pablo tenía su equipo, ¿no es cierto? Timoteo, Tito, etc. Los enviaba, eran apóstoles en ese momento, porque la palabra apóstol significa eso, enviado. Pues bien, y los profetas aparecen como portavoces y los maestros, los edificadores. Pero si tú sigues leyendo el verso 28 de 1 Corintios 12, 28, la segunda parte dice, luego los que hacen milagros. Y la otra parte, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que hablan en lenguas.
el verso 29 y el 30, Pablo hace preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos en la iglesia profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen esa práctica de sanidades? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos interpretan las lenguas? Esas preguntas retóricas exigen una respuesta. No, porque la iglesia es cuerpo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo, este miembro ojo tiene una función distinta de este miembro oreja o oído, ¿verdad? Y el pie es distinta de la mano, etc. Ese es el cuerpo de Cristo. Eso queda claro para nosotros. Entonces, cuando hablamos de dones, y este resto de dones, parece no haber jerarquía, pero sí podemos decir hay diversidad de dones. También podemos decir todos son necesarios y los dones son interdependientes, porque un miembro le sirve a otro miembro, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien te va a chocar o te va a chancar el pie, tú sacas el pie, ¿verdad? Y así hay una interdependencia entre los miembros, ¿verdad? Ahora, ¿para qué están los dones? Un autor dice, quizás para que tomemos conciencia de la responsabilidad personal que tenemos al usarlos. Por eso, una pregunta básica es, ¿entiendo lo que son los dones de Dios? ¿Entiendo y conozco cuáles son los que yo poseo porque Dios me los ha dado? Porque Él tiene un lugar específico en el cuerpo de Cristo para mí. ¿Los estoy usando? ¿Conozco sus propósitos? Son preguntas que surgen en la mente y quiera Dios que estén surgiendo en ti en este momento. Pero eso nos lleva al tercer factor. Y este tercer factor es vital, porque los dos primeros, los recursos y los regalos, vienen de Dios para nosotros. Pero este tercero es la respuesta de nosotros para Dios. Y esta respuesta también tiene que ser variada. Pero lo fundamental es que mis respuestas variadas para Dios tienen que terminar en un yo construyo. Yo construyo. Así como tú puedes decir en primer lugar, frente a los recursos, puedes decir yo elijo, pero en realidad Dios lo ha puesto en tu corazón para que tú elijas. ¿No es cierto? Los regalos te los da Dios para que edifiques la iglesia. También vienes de Dios, pero ahora las respuestas son tuyas para Dios. Y mi respuesta, en primer lugar, tiene un doble propósito. A veces nosotros estamos en la iglesia de Cristo y el pastor menciona, hace falta alguien que se dedique o que se haga cargo de esto en la iglesia. Y tú miras y no hay nadie que puede cubrirse, ya pastor, yo lo hago. Eso tiene su lugar, pero es relativo. Uno no debe tomar decisión de servicio simplemente porque no hay. No aparece, es distinto. Para ninguna iglesia le falta ningún don. ¿Entiendes eso? Tú tienes que responder a un servicio porque Dios te llama. ¿Está claro, mis hermanos? Es Dios el que te llama. Y no debe hacerse porque falta alguien, sino tienes que servir al Señor en primer lugar para la gloria de Dios. No existe una motivación más grande que esa. Tú le sirves enseñando a niños para la gloria de Dios. Sirves pastoreando una iglesia para la gloria de Dios. Sirves sirviéndole para la gloria de Dios. Y para el servicio de otros. Doble propósito. Pero tiene dos características que yo quiero dejar contigo antes que nos vayamos a casa. En primer lugar, esa respuesta debe ser diferenciada. Esa respuesta tiene que sacarte de cualquier esquema preconcebido. ¿Por qué? ¿Tienes tu Biblia a la mano? ¿Te das cuenta que el capítulo 12 habló de dones? ¿Te das cuenta que el capítulo 14 sigue hablando de dones? Míralo. Y el capítulo 13 parece un paréntesis. Solo parece,
Y ahí está la diferenciación de la cual te estoy hablando. Este verso 31 del capítulo 12, que dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este versículo está pésimamente separado, porque para ti forma parte de la enseñanza de dones. Pero aquí Pablo está hablando de otra cosa. Pablo está entrando en un nuevo tema. Ese versículo 31 del capítulo 12 realmente debía encabezar el capítulo 13. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 13 comienza a hablar de otra cosa. Mira, te leo el primero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, lo que yo hago en la iglesia es puro ruido. ¿Me sigues? Ya lo hemos dicho desde la prioridad en la primera semana. Sería puro ruido. Para que un servicio sea agradable a Dios y tenga fruto en la iglesia, tiene que estar saturado de amor por la gente, saturado de amor a Dios. Y eso tiene que estar ventilado en nuestras mentes y corazones, mis hermanos. Debe ser diferenciada. Es interesante lo que un autor, Robertson, nos dice, traduciendo este versículo 31. Dice, a fin de adquirir los mejores dones, os muestro un camino por excelencia, más allá de toda comparación. ¿Qué camino está diciéndole Pablo y está instando a los corintios a seguir? El camino de los dones espectaculares. ¿Eso querrá Dios? Yo leo en los pasquines de Lima este fin de semana que ha venido un sanador y está en un estadio, ¿verdad? Y está rimbombantemente anunciando sanidad para los miles que quieran ir ahí. A lo mejor tú fuiste ya, pensando que te curen de tu enfermedad. ¿Y eso es lo que Dios quiere? Jesús dijo, por sus dones los conoceréis. Yo quiero escucharte. Categóricamente, no. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Así que si eso queda claro en nuestros corazones, entonces acá está la diferenciación que tiene que contar tu servicio al Señor, tu respuesta para el Señor. Y esa respuesta pasa por ser el camino del amor. Ya entendemos entonces estos primeros versículos del capítulo 13. El verso 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Tú crees que puede haber un cristiano que le diga al Cerro San Cristóbal, muévete al Océano Pacífico? ¿Tú crees que puede haber un cristiano así? Contéstame. Están divididas las opiniones. No puede haber. No puede haber. Entonces Jesús nos mintió. Jesús dijo, si tenemos una fe tan pequeñita como un grano de mostaza, le podríamos decir al Cerro San Cristóbal que se mueva, y se mueve. Y se mueve. Ahora di amén. ¿Te das cuenta? O sea, que algo está pasando con nuestra fe. Algo está pasando con nuestra fe. No responde en el mismo nivel de su gracia. Y por eso tenemos problemas de incredulidad. Y por eso tú tienes que estudiar Lucas 1. Y el próximo domingo, quien va a predicar aquí te lo va a responder. Recuerda que la gracia se derrama sobre tu vida. Tú crees. Tú ejercitas fe. Amén. Eso nos deja esta diferenciación, hermano. Pero, en segundo lugar, no solamente debe ser diferenciada, sino debe ser dirigida. Cualquiera que tiene una trayectoria de servicio al Señor, uno descubre
que tu servicio tiene que ser desarrollado. Así como un niño va creciendo, tu servicio tiene que ir perfeccionándose, tiene que irse desarrollando. Pero hay que tener cuidado porque el desarrollo no siempre es bueno. ¿Estás siguiéndome? No siempre es bueno. Voy a poner un ejemplo grotesco. El cáncer es desarrollo, ¿verdad? También hay una multiplicación ahí de células que hacen tumores, ¿verdad? Pero no es bueno. El cáncer puede matarte. Así que no necesariamente el desarrollo es cantidad. Por eso la Biblia nos llama en 1 Pedro a ser buenos administradores. ¿Conforme a qué? A la multiforme gracia de Dios. Está tan simple, hermanos, ahí está. Tiene que ser dirigida. Y es por eso que yo quiero dejar contigo una enseñanza al respecto. Por favor, busquemos el libro de Isaías, es el libro que estamos estudiando todos, en el capítulo 58, para que nos muestre cómo debe ser dirigida, o cómo puede ser dirigida nuestra respuesta, bien digo, cómo puede ser dirigida hacia un desarrollo, pero en la dirección correcta. Mira, la parte final de este capítulo 58, el profeta está utilizando una serie de metáforas. Yo quiero dejarte solamente 2 metáforas para que podamos entender lo que es dirección. Lee conmigo el verso 11, 58, 11. Allí la palabra de Dios nos dice, el Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tremenda metáfora. ¿De qué está hablando? ¿Qué está contrastando el profeta allí? Está contrastando 2 realidades espirituales que tú puedes afrontar y yo también. A ver, leamos por cuidado. El Señor me pastoreará siempre, pone en primera persona, y en la sequía saciará mi alma. ¿Es válido para ti también? ¿Es válido? Amén, por supuesto que sí. Correcto. ¿De qué está hablando? Está hablando de sequías. ¿Y qué más dice ahí el versículo? Y dice, saciará tu alma, tu ser emocional, tu ser interior, y vigorizará tus huesos. Te habla de sanidad física, ¿verdad? Algo completo. O sea, te saca del desierto y te pone ¿dónde? En un huerto de riego. Hermano querido, no es un huerto cualquiera. El huerto de riego, en el hebreo allí, es una semejanza del paraíso terrenal. Es una semejanza del Edén. Así que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos han vivido alguna sequía espiritual? Levanten la mano. Claro, todos, ¿no es cierto? ¿Cuántos no han venido alguna vez a algún servicio cristiano y han cantado, han ofrendado, han escuchado la palabra de Dios y han salido tan vacíos como entraron? Y si tú le preguntas, ¿y qué aprendiste hoy? Y comienza a buscar ahí en su mente algo que le quedó del mensaje y dice, no sé, el pastor predicó de tal cosa, pero ¿qué aprendiste? Y no sé. ¿Te pasa eso? Cuidado, estás en el desierto. Pero lo precioso es que Dios encabeza esta metáfora diciendo que Él no deja de pastorearme, aún en las sequías. Y cuando tú atravieses por una sequía, tú tienes que saber que así no
parece que no has recibido nada, el Señor está alimentando tu vida, porque Él está contigo siempre, ¿verdad? Esa frase, ese concepto que redescubrieron los reformadores, Corán Deo, ¿te acuerdas? El rostro de Dios está presente en este concepto, que siempre vivimos en la presencia de Dios. Por eso cuando cantamos canciones, por ejemplo, que hablan, Señor, quiero entrar en tu presencia, no lo vas a tomar literalmente porque vives en la presencia de Dios. Nunca estás solo. Lo que quiere decir quien escribió esa canción es que tomes conciencia de esa presencia. Es una forma poética de hablar así. Así que todos tenemos que cantar con entendimiento, dice la palabra, cantar con inteligencia. Pues bien, aquí en esta dirección, el Señor promete cambiar el desierto de mi vida, la aridez de mi experiencia de vida, me promete cambiarla por un paraíso. ¿Ya qué más quieres? ¿Qué más quieres? El Señor te dice, estás en la sequía, yo quiero ponerte en un huerto de riego, donde no falta agua, donde no falta fruto. ¿Cuántos quieren eso? ¿Te das cuenta? Pero esa metáfora, hermano, preciosa, se complementa con la siguiente metáfora del verso 12, donde en el verso 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Yo traduje la versión internacional. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Eso es lo que el Señor quiere de tu vida. Tu servicio tiene que estar dirigido a esa meta, a que la gente diga, este hombre, esta mujer, es un hombre que está mirando cómo restaurar esta sociedad, cómo podemos vivir mejor, por qué tiene valores, por qué enfrenta las circunstancias adversas con otra mentalidad. Cómo el cristiano está enterrando a un ser querido y puede estar cantándole a Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Ellos se quedan asombrados, pero cuando están asombrados, tú estás haciendo esa labor de un restaurador de portillos. Estás convirtiéndote en un reparador, porque le muestras un camino en la dirección correcta. Eso es crecimiento, eso es desarrollo, eso es dirección. Hermano querido, no podemos continuar así como estamos. Si algo anhelamos nosotros los pastores aquí en esta iglesia, es que dentro de unos días se cumpla, como decía al principio, esa gran ecuación espiritual que afincamos hace muchos años aquí. Aquí en Miraflores anhelamos que un miembro sea igual a un ministro. Es decir, que todos hagan algo para el reino. Todos sean ministros del Señor. No solamente los que tenemos una oficialidad, sino todos trabajando para la construcción del reino. ¿Por qué? Porque nos diferencia el amor y nos dirige la restauración. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tema de nuestras respuestas variadas, mi querido hermano. La metáfora nos desafía a ser reconstructores, reparadores, restauradores. Mi vida y la tuya puede ser transformada de un desierto en un paraíso, donde la justicia y la misericordia de Dios campeen. Porque con estas virtudes se construyen vidas, hogares, comunidades, iglesias, naciones. Todo lo podemos lograr en Cristo. Amén. Este es el desafío, hermano.
Y por eso quiero terminar este mensaje con una nueva cita del Antiguo Testamento. Está en el libro de Miqueas. En el libro de Miqueas dice, capítulo 6, verso 8, lo que un político norteamericano llamó el mandato de Miqueas. El mandato de Miqueas solamente tiene 3 cosas, ¿no es cierto? Leamos siempre la versión internacional. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 demandas, de las cuales yo quiero resaltar la central. Eso que se llama amar misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra misericordia es la palabra Hesed. Es una palabra hebrea que tiene muchas acepciones. No es una palabra que tú la puedas traducir palabra por palabra, porque es muy rica en contenido. Y en nuestra Biblia Reina Valera, yo diría el 95% de las veces que aparece la palabra misericordia en el hebreo es Hesed. ¿Cuál sería una traducción que pudiera ser más globalizante de Hesed? ¿Sabes cuál es? Amor leal. Es el amor que Dios siente por ti y por eso puso a su Hijo en la cruz. Amor leal. Un amor que nunca te juega sucio. Un amor de Dios, que es el amor descrito en 1 Corintios 13, en el Nuevo Testamento. ¿Me entiendes, hermano? Ese amor, el Señor lo pone allí como una demanda de respuesta, pero por supuesto que está flanqueado por el hacer justicia y vivir humildemente ante Dios. En hacer justicia y vivir humildemente ante Dios está el amar misericordia, amar ese Hesed, amar el amor. ¿Te das cuenta, mi hermano? Eso tiene que saturar tu servicio al Señor. Y verás entonces que el servir al Señor se convierte en un deleite y tú no te cansas, no te aburres. Porque cada día el Señor te da de sus riquezas, de su abundancia de gracia, te multiplica y te enriquece cada vez más. ¿Por qué puse mandato de Miqueas hace algún tiempo? Yo te conté esta historia, creo que vale la pena cerrar este mensaje con esto. Corría el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Y recién entraba a los Estados Unidos a la guerra. Y entonces las sociedades bíblicas de Nueva York mandó a hacer unos Nuevos Testamentos así pequeñitos para darle a cada soldado que iba a cruzar el Atlántico a luchar en Europa la Segunda Guerra Mundial. Los soldados se ponían ese Nuevo Testamento en su bolsillo de aquí, ahí entraba su Nuevo Testamento. Le pidieron al expresidente Roosevelt que dedicara, que hiciera un pensamiento de ánimo para los soldados que iban a luchar por la patria. Y este hombre aceptó gustoso. Y déjame leerte lo que dijo. Les doy el mensaje, el mandato de Miqueas. El mandato de Miqueas dice: practicar la justicia, amar la fidelidad, caminar humildemente con tu Dios. Y él dijo: tú vas a la guerra, haz justicia. El hacer justicia significa que tú pelees valientemente, casi como una guerra santa, porque el enemigo está absolutamente manejado por el adversario. Mira cómo lo puso él: haz justicia y por tanto pelea valientemente contra aquellos que representan el reino de Moloc y Belcebú en esta tierra.
Y aquí viene el mandato de Miqueas. Ama la misericordia, trata bien a tus enemigos, socorre al afligido, trata a cada mujer como si fuera tu hermano, tu hermana. No abuses de ella, no la violes como hace toda la soldadesca cuando gana una batalla. Trata a cada mujer como si fuera tu hermana, socorre al afligido, cuida de los niños pequeños, trata con cariño a los ancianos y los minusválidos, camina humildemente. Así lo harás si estudias la vida y las enseñanzas del Salvador caminando en sus pasos. ¿Me entiendes, hermano? ¿Por qué elegí la versión internacional? Porque la versión internacional dice, oh hombre, mira una vez más, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Es decir, oh hombre significa, este es un llamado universal, sirve para los judíos y para los no judíos, para todo hombre, para todo ser humano, para todos es este llamado de justicia, amor leal, que es misericordia, y también humildad. La justicia de Cristo, allí está. Hermano, pero esto solamente puede ser cumplido o experimentado por hombres y mujeres que hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. Esto solamente puede ser cumplido por hombres y mujeres que vivan la experiencia del nuevo nacimiento, con la ayuda del Espíritu Santo que transforma el corazón. La pregunta es, ¿tú has experimentado esa regeneración de tu corazón? Tú puedes decir, muera hoy o muera dentro de 40 años, me voy directamente al cielo porque hay un lugar para mí allí en el cielo de Dios. Y no por méritos míos, sino por los méritos de aquel que subió a la cruz para pagar todos mis pecados. ¿Estás seguro de eso? Si estás seguro de eso, tienes que ponerte a servir, hermano. Tienes que ponerte a servir. Si no estás seguro, a lo mejor tienes que dar el primer paso, rendir tu vida a Cristo. Vamos a orar. Y mientras los que ya tienen esa seguridad pueden pensar en su servicio al Señor, los que todavía dudan, los que todavía no han abrazado esa certidumbre de salvación, este mediodía, hoy, pueden encontrar en Cristo la seguridad de su salvación, la certeza del perdón total de sus pecados. Esto no lo puede hacer un ministro religioso, esto lo hace el Espíritu Santo en tu corazón, te regenera por dentro. Eso hace Cristo, porque Él pagó la cuenta de tus pecados. No es que simplemente te salva como un viejo bonachón que se olvida de disciplinar, porque la Biblia enseña que Dios no va a tener por inocente al culpable. Si tú vas a ir al cielo y yo voy a ir al cielo, es porque Cristo murió por ti, murió por mí. Amén. Así que inclinemos los rostros y allí donde estás, querido amigo, querida amiga, este es tu momento. Este es el llamado de Dios. Tienes que dar el primer paso, obtener el perdón de tus pecados. Por favor, inclina tu rostro, mira adentro. ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes recordar? ¿Podrías enfrentar el juicio de Dios en este momento, así como estás? Nadie puede hacerlo. Pero para ti se abre la gracia del perdón. Perdón total. No lo desprecies hoy. Dile, Señor, yo quiero ese perdón. Yo quiero ese perdón total en mi vida. Tú me has traído a este lugar, o quizás lo estoy viendo al otro lado del mundo por internet. Yo no lo sé, pero igual la palabra de Dios te toca hoy.
Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto es para ti, para hoy. Dentro de unos minutos te vas a sentar en una mesa y vas a tener un plato de comida. Y ese plato de comida será para ti y para hoy. No te conformes con ser un religioso más. Tú necesitas certidumbre de perdón. Tú necesitas vida nueva. ¿Quieres eso para ti? Solamente tienes que decirle allí en la interioridad de tu ser, tienes que decirle, Señor, necesito perdón. Un perdón total. Tengo una vida alejada de ti en el pasado. Tengo tantas fallas, tantos errores, tantos yerros. Tantas veces me he equivocado, tantas veces te he olvidado, tantas veces te he ofendido. Señor, hoy quiero que tú me laves, quiero que tú me limpies. Hoy lo quiero, Señor. No necesito de hombres, te necesito a ti en persona, en mi corazón.